Bien, hola chicos, hemos tenido en la clase pasada, hemos tenido un pequeño percance con el momento de la grabación, ¿sí? Eh, no ha grabado lo que es el audio, ¿sí? Pero sí lo que hemos avanzado, ¿sí? Todo el Meet. Entonces lo que vamos a hacer es, lo que voy a hacer ahora es tratar de decir lo más importante, tal vez añadir igual otras cosas en el transcurso del video, ¿sí? Para que ustedes puedan verlo sin ningún problema, ¿ok? Entonces, eso chicos, con las disculpas del caso, entonces, según avance el video, yo voy a ir tratando de explicar un poco de lo que fue la clase, ¿sí? Bien, entonces acá yo les preguntaba hasta dónde habían avanzado con el docente, ¿sí? Hasta dónde habían avanzado con el docente. Para tener algo de dónde empezar con lo que era el tema de unidades de almacenamiento, ¿ok? Entonces, ahí estaba esperando su respuesta. Porque antes de entrar a unidades de almacenamiento hay que tener una cierta base de conocimiento de lo que se ha ido viendo en el capítulo uno, ¿no? La parte teórica, ¿sí? De esta materia, de lo que es introducción a la informática, ¿sí? Entonces, em, eh, que avance el video. Vamos a ir junto con el video. Tampoco lo quiero adelantar ni retroceder, ¿sí? Entonces, avancemos con el video, ¿ok? Y también les había pedido igual que anoten su nombre completo por lo que es el chat del Meet, ¿sí? Para su asistencia, ¿sí? Para su asistencia. Entonces, yo creo que eso es lo que ahorita ya vamos a hacer. Entonces lo voy a adelantar solamente un poquito. A ver, así, mejor así, ya. Ya. Entonces aquí ya teníamos un percance, ¿no? De la presentación de lo que era la pantalla. Entonces, igual ahí me estaban diciendo introducción de la informática, definiciones, áreas relacionadas con la informática y perfiles profesionales. Súper, súper, súper. ¿Sí? Entonces acá ya podemos visualizar lo que es eh, eh, el pizarrón de nuestra clase. ¿Sí? Entonces yo había comenzado a, a decirles, ¿no? Que íbamos a empezar esta clase y que íbamos a abordar la parte práctica, si quieren, de este primer capítulo, ¿sí? Porque prácticamente podríamos decirle que el 60% de este capítulo es netamente teórico y el 40% es práctico, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver lo que es la parte práctica, lo que es unidades de almacenamiento, ¿sí? Unidades de almacenamiento. Ok, entonces, ¿a qué me voy con esto? ¿Sí? ¿A qué me voy? Por decir un ejemplo clásico, ¿sí? Yo tengo un flash, no sé, qué sé yo, de 4 gigas, póngale, ¿sí? Cualquier tamaño, 4 gigas en este caso. Y yo quiero saber cuántas músicas en formato MP3 que pesa, no sé, 3,4 megabytes, digamos, ¿sí? 3,4 megabytes entra en ese flash, ¿sí? Y yo ahí ya estoy hablando de cuantificar las canciones o mm, las, las canciones que pueden entrar en ese flash, ¿sí? Aunque mi respuesta en este caso tendría que ser un número entero, ¿sí? Entonces, a ese tipo de problemas vamos a abarcar, ¿sí? En lo que es unidades de almacenamiento. Es bastante interesante, ¿sí? Y ahora podemos ver en pantalla que están, pues, poniendo su nombre, ¿no? Para lo que era la asistencia de la clase, ¿sí? Entonces, bien. Dando ese ejemplo, sí,
general, ¿sí? Como algo que vamos a ver en esta parte práctica de este primer capítulo. Les preguntaba a ustedes sobre qué es antes de entrar a esto, ¿no? Estaba dando un pequeño, no sé si llamarlos de paso, sí, unas pequeñas preguntas. Sí, acá tuvimos un percance igual con la pantalla. Sí, entonces lo voy a adelantar un poquito. A ver, acá. Ya, entonces acá. Ya se puede visualizar, ok. Entonces, les estaba diciendo que antes le estábamos haciendo unas cuantas preguntas, ¿sí? Unas cuantas preguntas de lo que era las herramientas que nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque como informáticos, ¿sí? Como buenos informáticos que vamos a hacer, necesitamos saber conceptos, ¿sí? Conceptos, ¿sí? Entonces acá yo estaba poniendo la unidad en la que vamos a trabajar en la unidad de almacenamiento, ¿sí? Existen dos medidas, por así decirlo, ¿sí? A nivel hardware y a nivel software, ¿sí? A nivel hardware y a nivel software. A ver un cachito, ¿está grabando? Sí, está grabando. Ok, listo. Bien, entonces existen dos niveles de unidades de almacenamiento. A nivel hardware y a nivel software, ¿ok? ¿Sí? Cada una trabaja de distinta manera, ¿sí? ¿Ok? Cada una trabaja de distinta manera. Bien, entonces acá están respondiendo sus compañeros. Seguramente les haya preguntado sobre las preguntas que vieron hasta el momento en las clases con el doctor. Entonces yo les preguntaba antes de entrar a esto, ¿no? Antes de entrar a unidades de almacenamiento, yo les preguntaba qué es una computadora, ¿sí? ¿Qué es una computadora? Entonces, hubo varias respuestas de sus compañeros, ¿sí? Varias respuestas. Igual les voy a anotar como participación, ¿sí? Eh, en la que respondieron y tienen la idea general, ¿sí? Ay, igual se fue la pantalla. Entonces, pero eh, tenemos que saber especificar más, ¿sí? Especificar más, ¿ok? Entonces ahí estaban respondiendo los compañeros, ¿sí? Sus compañeros. Entonces había buenas respuestas, ¿sí? Había la idea, eso es lo que me gusta, había la idea general, ¿sí? Y eso es bueno, sí, eso es bueno. Entonces, igual a los otros compañeros que, no sé, eh, por algún motivo no pueden participar, entonces aquí es el momento en donde ustedes tienen que perder el miedo, ¿sí? Tienen que perder el miedo, ¿sí? Yo sé que al principio les da miedo incluso hablar frente a tanta gente, ¿no? Entonces hay que aprovechar estos cursos porque aquí se tienen que equivocar ustedes, acá. En el examen no se pueden equivocar, ¿sí? Entonces es el momento de equivocarnos acá en clases, ¿sí? Siempre lo voy a decir eso. El momento de equivocarse y aprender es en clases, ¿sí? En clases. Y más que todo en estas clases de auxiliatura. ¿Por qué? Porque aquí vemos toda la parte práctica de la materia, ¿ok? Entonces, como les había dicho, había bastantes buenas respuestas. Ok. Y otra vuelta a la pantalla, sí, pues tal vez por escuchar a los compañeros sus respuestas. Se me ha ido. Bien, entonces acá igual Alejandro está hablando. Y eso. Bien, entonces lo que me gustó de esta clase es que tienen la idea general, están agarrando esos conceptos en la cual están avanzando con el docente, ¿sí? Tienen esas ideas claras. Bien, entonces acá, antes de entrar a esta parte de unidades de almacenamiento a nivel hardware, sí, a nivel hardware y a nivel software, esto hay que saberlo, porque como hay que saberlo teóricamente, ¿sí? ¿Qué unidad se maneja a nivel hardware y qué unidad se maneja a nivel software? ¿Sí? Pero antes por eso también le estaba preguntando a sus compañeros, quería anotar el concepto de la computadora, ¿sí? De la computadora.
de la computadora. ¿Por qué? Porque esa es nuestra herramienta básica, ¿sí? Esa va a ser nuestra herramienta básica y tenemos que saber qué es lo que significa, su concepto, ¿sí? ¿Qué es lo que significa? Entonces, una computadora, como podemos ver acá en pizarra, ¿sí? Como podemos ver acá en pizarra, se divide básicamente en tres partes primero, ¿sí? Hardware, la parte tangible de la computadora, ¿sí? Todo lo que yo puedo tocar, hardware. Software, todo lo que yo no puedo tocar, pero sí puedo ver, ¿sí? En cambio, el hardware es todo lo que puedo tocar y ver, tocar y ver. Software, lo que no puedo tocar, pero sí puedo ver. Ejemplos de hardware: el mouse, el monitor, la impresora, ¿no? El teclado. Y me preguntaban, lo voy a decir entre el transcurso del video, ¿sí? Y ejemplos de software, programas, qué sé yo, juegos. Y ahí les decía, ¿no? Que es los juegos que juegan, que les gusta ahora, no sé, Free Fire, no sé, etcétera, etcétera, programas, Python, esos son ejemplos de software, ¿ok? Entonces aquí estoy escribiendo yo el concepto de la computadora. Primeramente, es una máquina, sí, es una máquina. Recordando igual a la anterior clase, la primera clase que tuvimos, que vimos la evolución de las computadoras, que empezó con el abaco, ¿no ves? Si recuerdan, entonces el abaco que era una máquina mecánica, sí, mecánica, mecánica, mecánica. Ahora, en la actualidad, todo es electrónico, todo funciona con electricidad. Entonces, la computadora igual va a funcionar con electricidad. Sí, entonces por eso es que pongo acá, es una máquina compuesta de elementos físicos, ¿sí? Entre paréntesis, hardware. Pero ¿qué elementos físicos? Cada elemento, el teclado, el mouse, la impresora, van a funcionar con electricidad. Ahora, ¿por qué pongo yo en su mayoría de origen electrónico? ¿Por qué? Porque, no sé, hay aparatos como el mouse de la laptop, sí, el mouse de la laptop, o mouse igual, que funcionan inalámbricamente por pilas. No, no es necesariamente que esté conectado a una corriente eléctrica. O también los audífonos inalámbricos, ¿sí? Entonces, por eso pongo en su mayoría de origen electrónico, ¿sí? El hardware, todo lo que yo puedo tocar y ver, ¿sí? Todo lo que yo puedo tocar y ver. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que sigue? Sí, estoy anotando acá. Capaz de realizar una gran variedad de tareas y trabajos, ¿sí? Una gran variedad, ¿sí? Una gran variedad. Entonces aquí yo puedo mencionar cierto ejemplo mientras voy escribiendo, por ejemplo, el Word, ¿sí? El Word. Cuando yo abro Word, no solamente se abre el archivo Word. En el fondo, sí, para que entiendan, yo abro el archivo Word, entonces en el fondo se ejecuta un montón de archivos más, ¿sí? Para cambiar de letra, para cambiar de color, ¿no? Este tipo de letra. Entonces cada cosita de eso es un archivito, un archivito, un archivito, archivito. Entonces abre un montón de archivos solamente para ejecutar Word, ¿sí? Y capaz de realizar una gran variedad de tareas y trabajos, ¿sí? Con gran precisión y velocidad, ¿sí? Con gran precisión y velocidad. ¿Y qué es lo que abarca esto? Software, ¿sí? Es el software. Si se dan cuenta, aquí yo ya he especificado un poco de lo que es el hardware y de lo que es el software, ¿sí? Hardware y el software, ¿sí? Entonces, esa es la parte en la que yo estoy conforme que ustedes sepan, ¿sí? La computadora, ¿sí? Porque cualquier día, no sé, una persona X les puede preguntar, ¿qué es una computadora? ¿Por qué lo usas mucho? ¿No? Entonces, respondes esto, ¿no? Entonces, es importante saber esto, ¿sí? Entonces, aquí eh, hay un detalle más, ¿sí? Hay un detalle más. ¿Qué pasa si un usuario, no sé, mm, un usuario quiere ver el partido de lo que ha sido el último, ya, Bolívar contra el Atlético Paranaense, ¿sí? Y lo quiere ver a través de internet, ¿sí? Porque no tiene TV cable, no tiene TV Sports, no tiene, entonces solo tiene internet. Entonces, ¿qué hace? Busca por Google, ¿no? Por Chrome, si quieren,
partido en vivo de Bolívar Atlético Paranaense, no sé. Entonces encuentran una plataforma en la que pueden ver, pero les salta publicidad. Les salta publicidad. Entonces, si no saltamos bien esa publicidad, nos abre otra pestaña o se direcciona otra página XX, ¿sí? Otra página X. Entonces, ahí le estamos abriendo la puerta a lo que es el malware, ¿sí? Es una puerta donde pueden entrar virus. Entonces ahí no estamos saltando bien las publicidades, porque hay que saber saltar las publicidades para que entiendan ustedes, para mantener la puerta cerrada, ¿sí? Entonces, em, eh, ¿a qué me voy? El usuario tiene que dar siempre las instrucciones adecuadas. Por eso no toca, siempre y cuando se le den las instrucciones adecuadas. Siempre y cuando se le den las instrucciones adecuadas. ¿Sí? ¿Y a qué le llamamos esto? Interacción usuario-máquina. Firmware. Firmware. ¿Sí? Entonces, esto es el concepto de la computadora. Nuevamente, es una máquina compuesta de elementos físicos, en su mayoría o electrónicos, capaz de realizar una gran variedad de tareas y trabajos con una gran precisión y velocidad. ¿Sí? Aquí hablamos del hardware y del software. ¿Sí? Siempre y cuando se le den las instrucciones adecuadas. ¿Sí? Ya he mencionado un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo. Otro ejemplo podría ser el descargar aplicaciones. El descargar aplicaciones. Podemos descargarlo mal o instalarlo inclusive mal. Entonces ahí no estamos dando las instrucciones adecuadas. ¿Sí? Entonces por eso, para que cosa bien y no tengamos ningún percance o problema, tenemos que dar las instrucciones adecuadas. Interacción usuario-máquina. ¿Sí? Entonces, este es el concepto en la que ustedes tendrían que responder cuando les pregunte qué es una computadora. Es una máquina electrónica compuesta de elementos físicos, ¿sí? En su mayoría de origen electrónico. ¿Por qué en su mayoría? Porque podemos usar, no sé, mouse o audífonos o otro dispositivo de forma inalámbrica, ¿sí? De forma inalámbrica. Capaz de realizar una gran variedad de tareas y trabajos, y ya les he dicho, ¿sí? Estoy repitiendo varias veces para que se les quede en su mentecita, ¿sí? Bien. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que es unidades de almacenamiento, ¿sí? Unidades de almacenamiento, ¿sí? Entonces, esa es la parte en la que yo hice ese acuerdo. Espero que igual lo hayan visto con el docente, espero que sí. Entonces, vamos a entrar a lo que es ahora unidades de almacenamiento, ¿sí? Habíamos dicho que se divide en... Sí, aquí yo creo que nos está preguntando algo. Bien, entonces voy a tratar igual de recordar sus preguntas y tratar de responderlas. ¿Sí? Entonces, igual, cualquier duda, consulta, me la hacen saber a través del grupo o a mi número personal. ¿Ok? Entonces, em, vamos a ver lo que es ahora la parte de unidades de almacenamiento. ¿Sí? Bien, 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 súper, súper, súper. Estamos avanzando bien. ¿Sí? Bien, sus caritas de asombro. Sí. Igual recuerdo que en la primera clase habían varias acciones con de sorprendidos, no sé. Y es bueno saber, sí, es bueno saber varias cosas, sí. Nuestra carrera es así, nunca vamos a eh, dejar de estudiar. ¿Por qué? Porque la tecnología nunca va a dejar de avanzar. Bien, entonces aquí empecemos. Bien, unidades de almacenamiento. Habíamos dicho que sus unidades varían a nivel hardware y a nivel software. Sí, a nivel hardware y a nivel software. ¿Ok? Entonces, a nivel hardware se maneja lo que es la unidad de 1000. Sí, lo estoy anotando acá. La unidad de 1000. Y a nivel software, si quieren, manejamos lo que es la unidad de... Ahorita lo voy a anotar seguramente. La unidad de 1024, ¿sí? Si quieren, básicamente binaria, ¿sí? Binaria. 1024, ¿sí? 1024. A nivel hardware, se usa 1000 ¿para qué?
¿Por qué? Porque es más fácil cuantificar, ¿sí? Por ejemplo, las tiendas que, no sé, compran computadoras o artefactos o dispositivos electrónicos, ¿cómo lo pesan? A nivel hardware con 1000. Esto tiene un peso de mm, 1000 gigabytes, no sé. Eso muy bien. Entonces, en este curso preuniversitario nosotros vamos a manejar la unidad de 1024, ¿sí? A nivel software, ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa? Pero eso es importante saberlo, ¿sí? A nivel hardware 1000, a nivel software 1024, ¿sí? 1024. Hardware 1000 gigas, megas, ¿no? Como conocemos. En nivel software 1024, ¿sí? Listo. Y respondió su compañera a través del chat que está bien. Súper, sí, súper, súper. Entonces aquí yo estoy dividiendo la pizarra para ver un poco lo que es la equivalencia de las unidades de almacenamiento. Y esto igual lo decía en clase. Les va a recordar, sí, les va a recordar lo que es un poco a física, ¿sí? A física. No sé qué es, creo que es tercero o cuarto de secundaria, si mal no recuerdo. ¿Qué es lo que hacíamos? Conversiones. Yo quiero llevar, no sé, 700 metros a kilómetros, o quiero saber cuánto es equivalente a millas, o a milímetros, etcétera, etcétera. Entonces lo mismo vamos a hacer acá, misma idea, ¿sí? Pero esta vez referido a unidades de almacenamiento, ¿sí? Entonces aquí lo que estoy haciendo es anotar la unidad, la abreviación, ¿sí? La unidad, la abreviación y su equivalencia, ¿sí? Entonces, si recordamos física, era como una gradita seguida, ¿no ve? Milímetros, centímetros, metros, kilómetros, millas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a aplicar lo mismo acá. Vamos a crear nuestra propia tablita. Y esto va a ser como nuestra primera tabla para el formulario de la materia, ¿sí? Porque con esta tabla vamos a trabajar, ¿sí? Con esta tabla vamos a trabajar. Porque igual vamos a hacer en la parte práctica ejercicios como llevar, no sé, de megas a gigas, de gigas a kilobytes, etcétera, etcétera. Entonces, para, para saber convertir, ¿sí? Para saber convertir de cierta unidad a otra cierta unidad, tenemos que saber esta tablita que vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces, en el curso lo que vamos a manejar son eh, lo voy a anotar seguramente ahorita, el exabyte, sí, exabyte. Es la unidad más grande que vamos a manejar en el curso, ¿sí? Entonces se le abrevia como EB, EB. ¿Sí? Y un compañero me preguntaba, sí, lo voy a decir más luego cuando vea su pregunta de su compañero, ¿sí? Entonces luego le sigue petabyte, ¿sí? Petabyte, que su abreviación es PB, ¿sí? PB. Entonces aquí eh, les explicaba un poco, sí, pero un poquito más adelante les voy a decir. Después viene el terabyte, ¿sí? Se le abrevia como TB, ¿sí? TB. Bien, entonces acá John me preguntaba, si mal no recuerdo, eh, la forma de abreviación, ¿sí? Entonces la forma de abreviación siempre va a ser la parte inicial de la unidad con la B, ¿sí? Con la B grande. Con la B. Entonces, yo le decía en el fondo, sí, es una anotación. Y si le quieren ver de esa forma la forma de abreviación, ¿por qué no? Sí, es una forma de verlo, ¿sí? Y aquí les comentaba un poco de lo que los informáticos somos en general, ¿no? No todos, ¿sí? No voy a decir, no, todos los informáticos somos así. No, no. Es que nos da flojera a veces escribir. Por ejemplo, números naturales, nosotros fuimos como n, etcétera. Se puede mencionar otros ejemplos. Por ejemplo, en programación, yo quiero ingresar un cierto número y le pongo palabra o cadena, no solamente una letra nosotros. Letra igual y a cadena. ¿Listo? Entonces, esa parte les comentaba, es la parte chistosa de los informáticos. Ya, entonces, prosigamos, ¿sí?
Entonces acá lo que sigue después del terabyte, ¿sí? Y aquí preguntaba Brian, les preguntaba qué sigue después del terabyte y me respondieron, sí, súper bien, sí. Es, después del terabyte es el gigabyte, sí, el gigabyte, que se le abrevia como GB, sí. Después de gigabyte, ustedes me dijeron megabyte, sí, megabyte, megabyte, que es MB, sí, MB. Entonces, el kilobyte se le abrevia como KB, KB, ¿sí? Entonces aquí, después del kilobyte, le sigue byte, sí, ustedes me dijeron, está súper, súper bien, el byte. Se le abrevia como una V, ¿sí? Como una V, perdón, como una B, B minúscula, ¿ok? Entonces, es una simple notación, ¿sí? Notación, notación, no olvides. Entonces aquí vamos con la equivalencia. Como vas a manejar a nivel software, ¿sí? Vamos a manejar unidad de 1024, ¿sí? 1024. Entonces un exabyte tiene 1024, ¿qué? Petabytes, ¿sí? De esta forma se hace. Un exabyte tiene 1024 y lo que le sigue, petabyte, ¿sí? Petabyte. Un petabyte tiene 1024, ¿qué cosa? Terabyte. Entonces por aquí, por eso por acá el de TB. Un terabyte tiene 1024, ¿qué? Gigabytes. Un gigabyte tiene 1024 megabytes. Un megabyte tiene 1024 kilobytes, ¿sí? Todo 1024. 1024 petabytes, terabytes, etcétera, etcétera, etcétera. Kilobyte y acá. Un kilobyte tiene 1024 bytes. Y aquí yo les preguntaba, ¿un byte a cuánto equivale? Sí, y ahí escuchaba las respuestas de sus compañeros. Y estaba bien, sí, estaba bien, estaban en lo correcto. 8 bits, 8 bits, 8 bits, ok, 8 bits. Entonces aquí yo ya les decía que podríamos sacar conclusiones de esta tabla, ¿sí? Conclusiones de esta tabla, pero antes tendríamos que recordar ciertos conceptos que nosotros ya habíamos visto en el transcurso de lo que habíamos avanzado el primer capítulo. Entonces yo les preguntaba, ¿qué es información? ¿Sí? ¿Qué es la información? Entonces seguramente ahorita ya lo voy a anotar mientras respondían sus compañeros, ¿no? Respondían sus compañeros. Entonces, acá seguramente ya lo voy a anotar. Y estaba escuchando las respuestas de sus compañeros, ¿sí? De lo que era, qué es información. Sí, de lo que era, qué es información. Entonces, había buenas respuestas, sí. Uno que otro se ha salido del contorno, si quieres, ¿sí? Del planeta Tierra. Sí, se ha ido a Marte un cacho, pero ha vuelto. Y eso es lo bueno. Sí, literalmente hablando, sí. Entonces, seguramente ya lo voy a anotar después de oír sus respuestas, ¿ok? Entonces, nuevamente, sí les preguntaba lo que era, ¿qué es información? ¿Sí? ¿Qué es información? Entonces aquí yo lo que hacía era separar para no entremezclar lo que habíamos avanzado hasta ahora. Entonces, eh, eh, oh, entonces em, seguramente, seguramente vamos a anotar. Bueno, aquí ya anoté lo que es la parte de información. Sí, tenía la parte de información. Entonces, sí, sí, está grabando. Entonces, un momentito, por favor. Bien, chicos, perdón. Eh, bien, entonces, sigamos, ¿sí? Yo les había preguntado qué es información y ustedes y algunos, uno o dos compañeros creo que me dijeron, eh, es su concepto de información, ¿no? Pero entonces luego yo les dije, sí, les dije que
Una información es un conjunto de datos, ¿sí? Es un conjunto de datos, ¿sí? Y aquí estoy anotando para informática para hacer un ejemplo de dato, pero luego también dije el concepto de dato. Dato es una representación simbólica de un hecho, concepto o entidad que puede ser procesado por un sistema informático. Entonces, ese es un dato, ¿sí? Ese es un dato. Entonces, un dato puede ser un texto, imágenes, videos, audios, un código fuente cuando nosotros programamos. Entonces, eso es a lo que yo me voy. Y por eso también puse lo que es em, la palabra de informática para que darles un ejemplo. Y les había preguntado, ¿sí? Les había preguntado, les había preguntado en cuántas sílabas tiene informática. Y ustedes me dijeron, tiene cinco, ¿sí? Entonces aquí yo lo dividí. Entonces, si nosotros recordamos un poco el lenguaje y lo que es el alfabeto, cada sílaba está conformada sí o sí por al menos una vocal y consonantes. Entonces aquí yo lo puse vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante. ¿Con qué objetivo? ¿Sí? ¿Con qué objeto? Si yo agarro cualquier letra de esa palabra informática, ya sea una vocal o un consonante, en este caso estoy agarrando la letra I, sí, la letra I de esa palabra informática, yo estoy agarrando la letra I y les explicaba un poco, sí, les explicaba un poco. ¿Qué pasa cuando yo presiono o tecleo la letra I y no sé, me muestra en un Word o en un blog de notas, no sé qué sé yo? Entonces, yo presiono la letra I y esta les preguntaba, ¿alguna vez se han preguntado cuando yo presiono la letra I cómo viaja a través de la computadora y entra a los diferentes buses de datos para que me muestre la letra I? Sí, entonces es algo bastante interesante del cómo es este proceso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo presiono la letra I, igual aquí John me está dando la manera de cómo, pues, eh, es el procesamiento, sí, la idea, sí, está bien sus ideas, está bien. Lo que falta es especificar un poquito más, ¿sí? Ser más claros en sus conceptos, ¿sí? Ser más claros. Ahí Moisés me dice código, ¿sí? También es un dato, un código, ¿sí? Un código fuente, ¿sí? Pero a lo que yo me voy, ¿qué es? La I para empezar, la I para empezar, ¿qué es? Aparte de que sea una vocal y una letra, ¿sí? En lenguaje. En un concepto informático, si quieren. ¿Qué es la letra I? ¿Qué es la letra N? ¿Qué es la letra F? ¿La letra O? O simplemente un puntito. Entonces ahí yo lo notaba. Son caracteres, ¿sí? Es un carácter. El punto y coma es un carácter. La coma es un carácter. El mayor es un carácter. El paréntesis es un carácter. Entonces un carácter tiene como tamaño uno, ¿sí? Y en este caso la palabra informática tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 de tamaño. Informática tiene 11 si hablamos de tamaño. La letra I solo tiene 1. Entonces a eso me voy. Un carácter tiene tamaño 1, ¿sí? Tiene tamaño 1. Entonces, ¿qué les decía? Y aquí dibujaba, ¿sí? Es una cosa como lo dibujé acá, ¿sí? Como lo dibujé acá. ¿Qué es lo que hace? Tiene 8 puntitos, ¿sí? Entonces, un carácter, y aquí lo puse igual, un carácter es igual a un byte. ¿Y un byte cuánto tiene? 8 bits, 8 bits. Entonces, por ese 8 que está acá en la tabla de equivalencia, por ese 8 es que tiene aquí 8 bits, ¿sí? Ahora aquí les puse un ejemplo, ¿sí? La I, por ejemplo, nomás, se me ocurrió en ese momento. 10111. No es el I, no es el I, ojo, no es el I, porque algunos de sus compañeros igual me preguntó, ¿de cómo sabe qué es la letra I? No, es un ejemplo, es un ejemplo, me di un ejemplo. Más adelante yo les voy a ir explicando en las siguientes clases que tenemos el código de estos caracteres, ¿sí? Entonces, código ASCII, por si quieren saberlo, ¿sí? Entonces, eh, eh, lo puse en ejemplo y para completar los 8 bits que tiene un carácter, se le pone ceros al principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque en matemática, si yo lo pongo ceros al principio, no afecta el número del valor, no hace que crezca, a menos que lo pongamos al final, ¿sí? Ahí sí crece en miles, ¿no? Pero si lo ponemos al principio no afecta el mismo número.
¿sí? Entonces, es lo mismo que decir 10, 1, 0, 1, 1, 1, a que decir 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, a eso me voy, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se hace? Se empieza a numerar, ¿sí? Se empieza a numerar los dígitos. Pero ¿de cuál lado empiezo? ¿De cuál lado empiezo? Siempre empiezo del lado menos significativo, ¿sí? Y recordamos aquí igual el colegio. ¿Cuál parte es el menos significativo? Si ustedes se acuerdan, empezamos por la unidad, por la decena, por la centena, por la unidad de mil, etcétera, 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 ¿sí? Empezábamos del lado menos significativo, o sea, de este lado, ¿sí? Y empezamos a numerar desde ahí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Del 0 al 7. Tiene 8 bits, 8 numeritos, si quieren saber, 8 numeritos para empezar, ¿sí? Entonces, ¿cómo entra estos números que tenemos a esta cosa de acá? ¿Cómo entra? Entonces se numera igual, empezando desde abajo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Y en cada representación le pongo en su lugar, ¿sí? Entonces aquí es la posición 0. La posición 0 era acá, ¿sí? Ceros y unos, no hay más, ceros y unos. 1 significa que está prendido. 0 significa que está apagado. Fácil. 1 prendido, 0 apagado. ¿Sí? Espero que no se hayan perdido en ese tiempo. No me han hecho preguntas, entonces espero que haya quedado claro. 1 prendido, 0 apagado. Entonces acá, la posición 0 me indica 1. Me indica 1. Entonces está prendido. El bit está prendido. Entonces, por eso le marco con un puntito negro. El 1 y el 2 de la misma manera. Son prendidos porque están 1. Entonces acá le estoy pintando en negro. 1, 1, porque están prendidos. En el caso del 3, es 0, es un bit apagado. Entonces lo dejo tal y como está, por eso no le digo nada. Entonces el 4 es un bit prendido, porque está el 1. Y acá por eso es lo que le pongo un puntito, ¿sí? Porque le pongo un puntito. Entonces, como los demás son ceros, entonces no lo toco y lo dejo tal y como está. Entonces, esta manera es la que entra la letra I por el cableado, si quieren, ¿sí? Por la base de datos hasta que nos muestre la letra I, ya sea en un procesador de texto, ya sea en un código, cuando estamos programando o cuando, no sé, cuando queramos verlo en Word o en Block Notes, etc. Entonces, ese es el ejemplo que les estoy dando para que entiendan de cómo entra una letrita a la computadora, ¿sí? Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo es que chateamos? ¿Cómo es que un celular, cuando chateamos, le llega todos esos datos a otro celular? ¿Sí? Entonces, la misma idea, solo que inalámbricamente, si quieren. Por lo que ahora es la fibra óptica, si quieren. Entonces, la tecnología ha avanzado bastante, ¿sí? Entonces, a eso me voy, ¿sí? A eso me voy. Bien, y aquí yo lo que voy a hacer, antes de pasar a eso, yo les decía igual que de un dispositivo que yo estoy dando mensaje que está en La Paz y ese mensaje tiene destino a Santa Cruz, en ese trayecto puede pasar una infinidad de cosas, ¿sí? Una infinidad de cosas. Entonces, lo que hace al momento de llegar al otro dispositivo? Verifica que si el mensaje o el texto ha llegado correctamente. Y hay varias formas de verificar eso. Código Hamming, etcétera, y lo van a ver igual en carrera, ¿sí? Eso se ve en carrera, ¿sí? Entonces, eso es a lo que yo ah, me voy enfocado, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo les digo esto? ¿Sí? Porque siempre hay un motivo, una razón, ¿sí? Siempre hay eso. Entonces aquí, ahorita voy a volver a presentar la pantalla seguramente. Y acá está. Bien, acá está. Entonces, acá. Esa es la idea, ¿sí? Entonces acá eh, viene una cosita bien, pero bien, bien importante. Pregunta de examen. Igual les había dicho en la clase. Pregunta de examen, ¿sí? Acá tenemos que un carácter es igual a un bit. Un byte. Bueno, un byte. Entonces, y esta hemos visto que se divide en 8 bits, ¿sí? En 8 bits por la equivalencia que hemos tenido. Es la más bajita, ¿sí? Entonces, yo puedo concluir, ¿sí? Concluir, y aquí lo estoy anotando como nota, seguramente, que es lo usualmente que hago.
A ver, veamos. Veamos, veamos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a concluir a través de toda esta explicación? ¿Sí? Estoy colocando un bit, solo un bit de los 8. Un bit es la unidad mínima. Sí, es la unidad más chiquita. Por eso mínima. Es la unidad mínima más chiquita de información. Un bit es la unidad mínima de información. Mínima de información. ¿Ok? Un bit es la unidad mínima de información. No se olvide. Pregunta de examen. Ojo, pregunta de examen. Y lo voy a encerrar en un cuadrito, ¿sí? Igual si desean pueden anotarlo en su formulario, ¿sí? Entonces, eso es a lo que yo quería llegar, ¿sí? De toda esa información. Un bit, un carácter, y eso es dato, luego es información, y así va creciendo, ¿no? Así va creciendo. Entonces a eso me voy, ¿sí? Y aquí les he preguntado que está todo claro, todo ok, entonces perdieron y creo que no ha habido una consulta así en general, ¿sí? Ahora que recuerdo, un compañero preguntó lo siguiente, ¿qué unidades tiene petabyte? O ¿cómo era su pregunta? O cómo estas tienen, o algo así era su pregunta. Entonces, yo le di el contexto, ¿sí? Si yo hablo de petabytes, estoy hablando de una capacidad más grande de almacenamiento. Si yo hablo de kilobytes, estoy hablando de una cantidad menor de almacenamiento, ¿sí? Y es así como crece. Kilobyte es chiquito, megabyte es más grande, su capacidad de almacenamiento, gigabyte es más grande, terabyte más grande, petabyte más grande, ¿sí? Así va creciendo en capacidad de almacenamiento, ¿sí? Ok. Y eso es lo que les respondió el compañero, ¿sí? Bien, entonces acá eh, lo que quería hacer ya era pasar a lo que es su práctica, ¿sí? A lo que es su práctica, a lo que es su práctica. Entonces, em, habíamos quedado que yo voy a resolver los impares y ustedes los pares, ¿sí? Y tenía esa duda, sí, que sí habíamos quedado esa parte así, entonces me respondieron que sí, entonces esa es, ¿sí? Eh, y ahora me voy a los ejercicios de conversión, ¿sí? Que les había dicho hace un momento atrás. Si yo quiero llevar, no sé, estoy en gigas y yo quiero llevarlo, no sé, ya sea arriba o sea abajo, en la tablita de equivalencia, eh, vamos a hacer conversiones, ¿sí? Si yo estoy de gigabyte, quiero llevarlo a terabyte, conversión. A kilobyte, conversión. Entonces vamos a empezar con eso, la parte práctica, ¿sí? La parte práctica, ¿sí? Teniendo en cuenta esta parte teórica como base, ¿sí? Entonces, yo creo que yo voy a mostrarles lo que es su práctica seguramente. Y eso lo quería llevar a otra pizarra, pero no se pudo y se trancó ahí. Entonces, lo que hice fue anotarlo, simplemente anotarlo, nada más. Pero antes de eso, habíamos hecho unos dos ejemplos, creo, básicos, antes de entrar a su práctica, sí. Entonces, seguramente ahorita ya lo voy a compartir en pantalla, ¿sí? Ya lo voy a convertir en pantalla. Bien. Entonces, a ver, veamos si está grabando. Cuidado que no se olvidemos si está grabando. Súper. Ya. Entonces, eso es lo que me refería, ¿sí? Esta clase que hemos tenido fue bastante interesante. Me gustó la manera en la que ustedes han participado, ¿sí? Entonces, seguramente yo voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar seguramente su práctica. Ahí está su práctica. Bien, ahí está su práctica. Entonces, esta es su práctica general para el primer examen.
todo lo que está aquí. Me salió que esta batería baja ya, entonces lo conectamos ahí para no sufrir otro percance, ¿sí? Bien, entonces em, lo que vemos en pantalla es su práctica, ¿ok? Es su práctica. Esta guía de ejercicios de su práctica es lo que va a entrar a su primer parcial, ¿sí? A su primer parcial. Sí, obviamente va a entrar la parte teórica, sí, pero esa es la parte práctica, sí. La parte de unidades de almacenamiento. Unidades de almacenamiento, sí. Problemas de aplicación. Igual les he explicado un poquito de cómo se trata esos problemas de aplicación. Sí, estos ejercicios que tenemos acá son bastante bonitos. Nos vamos a divertir mucho, sí, nos vamos a divertir mucho porque es bastante interesante eh, jugar con este tipo de ejercicios, sí. Y les recomiendo igual que no lo hagan por hacer la práctica, practiquen, ¿sí? Diviértanse haciendo la práctica, ¿sí? Diviértanse, ¿sí? Entonces aquí ya vemos un poquito más larguito los problemas, ¿sí? Son problemas de aplicación que nosotros podemos encontrar en el día a día. ¿Por qué no? ¿No? Y también vamos a ver una parte del segundo capítulo, que es sistemas numéricos, ¿sí? Entonces aquí vemos las instrucciones y cómo tienen que presentar cada práctica. Sí, seguramente el docente ya lo va a subir al Classroom para que estén avanzando ya en lo que es práctica, ¿sí? Entonces, bien, antes de empezar con su práctica, lo que hemos hecho en clase es hacer un par de ejercicios, ¿sí? Dos creo, a lo que recuerdo, ejercicios básicos, antes de entrar a su práctica, ¿sí? Antes de entrar a su práctica. Bien, ok. Entonces, seguramente yo ya voy a compartir la pizarra. Sí, ya voy a compartir la pizarra seguramente. Ahí está. Bien, entonces hemos creado otra pizarrita así en vacío para poder seguir haciendo, ¿sí? Bien, entonces acá. Convertir, ¿sí? Algo básico, ¿sí? Algo fácil. Convertir. Aquí les vas a recordar, igual nuevamente lo estoy repitiendo, a lo que es física, ¿sí? Misma idea de lo que hacíamos en física, cuando hacíamos conversión en unidades, ¿sí? De llevar metros a centímetros, etcétera. Entonces acá estoy anotando un número random, un número cualquiera, 750, se me ha ocurrido. 750 que megabytes, ¿sí? Lo quiero llevar a su equivalente en kilobytes, kilobytes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? ¿Sí? Vamos a lo que es nuestra tablita, ¿sí? La tablita que hemos hecho anteriormente. Sí, seguramente yo lo voy a mostrar. Tenemos que ubicarnos en esa tablita en donde estamos y a dónde queremos llegar, ¿sí? Y les recomiendo siempre, primero trabajar las unidades de almacenamiento, luego la parte entera, ¿sí? ¿Para qué? Para que evitemos confusiones, ¿sí? Para que evitemos confusiones. Les recomiendo eso, sí, recomendación. Entonces acá yo ya estoy notando la solución. 750 megabytes. Eso yo lo quiero llevar a kilobytes, ¿sí? A kilobytes. Sí, a kilobytes. Aquí estamos hallando la línea de división, ¿sí? Y como les había dicho, trabajamos la parte de las unidades de almacenamiento primero. Y aquí les indicaba, si quieren verlo como un truco, si un truco puede ser, ¿por qué no? Entonces, independientemente de lo que queramos hacer, es decir, si yo estoy en megas y quiero llevar a kilovatios, kilovatios está más arriba o más abajo que megas.
obviamente está más abajo. Entonces, si yo quiero y estoy bajando en la tabla de equivalencia, estoy bajando una unidad de almacenamiento más pequeño, entonces el uno siempre va a ir en la parte del denominador, ¿sí? Y si voy subiendo, la unidad, el uno va a ir en la parte del numerador, ¿sí? Entonces acá, como les había dicho, siempre hagamos este primer paso. Estamos trabajando en megas. Entonces, entonces, perdón chicos, perdón. Entonces, eh, como les había dicho, siempre trabajamos eh, en la parte de megas. La unidad en la que estamos trabajando, la parte de unidades de almacenamiento. En este caso fue megas. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He anotado megas y le he llevado a la parte del denominador megas, cosa que yo puedo hacer algebraicamente eliminar megabytes, ¿sí? Y entonces acá nos ubicamos. Estamos en megabytes. Yo quiero llevar a kilobytes, ¿sí? Quiero llevar a kilobytes. O sea, estoy bajando en la tabla de equivalencia. Estoy bajando en la tabla de equivalencia, ¿sí? Entonces, eh, allí va en la parte del numerador. ¿Qué va a ir? Como estoy bajando, kilobytes, ¿sí? Kilobytes. Ya que hay que tener un poquito de coherencia. No es fácil, ¿sí? Es fácil, perdón. Entonces, si yo quiero llevar de megabyte a byte, necesariamente yo tengo que pasar por kilobyte. Necesariamente. No me puedo saltar de megabyte directamente a byte. No, no puedo. No puedo, ¿sí? Y lo mismo si quiero subir. Si yo quiero llevar, y estoy en unidades de almacenamiento en megabytes, y yo quiero llevar a petabytes, necesariamente tengo que pasar ¿por qué? Por gigabyte, por terabyte y por petabyte. ¿Ok? Gigabyte, terabyte y petabyte. Entonces, es lo que hacemos, ¿ok? No me puedo saltar directamente. Si yo quiero llevar a megabyte, petabyte, no, no puedo. El resultado me va a salir es on, sí, es on. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos, ¿sí? Ahora, en este caso estamos queriendo llevar de unidades de megabytes a kilobytes, ¿sí? De megabytes a kilobytes. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Como después del megabytes en la tabla de incrementación sigue el kilobytes, entonces lo anoto, kilobytes. Y me pregunto, sí, pregúntense siempre, ¿ya he llegado a la unidad de almacenamiento de destino? Es decir, a lo que yo quiero llevar. Sí, kilobytes, kilobytes. Entonces ahí me detengo y paso a lo que es la parte entera, a la parte numérica, a la parte numérica. Sí, estábamos en megabytes. Su equivalencia es 1024 kilobytes. 1024 KB. Entonces, eso es lo que yo voy a anotar. ¿Ok? Sí, entonces aquí decimos que un megabyte tiene 1024 kilobytes. 1024 kilobytes. Entonces aquí se procede a lo que es una multiplicación de ¿qué? De fracciones. Multiplicación de fracciones. Hay que recordar igual eso, si nos hemos olvidado la parte de fracciones, que es importante saber. ¿Sí? Multiplicaciones. Numerador por numerador, denominador por denominador. ¿Sí? Entonces, acá en la parte entera, les había dicho aquí, les estoy explicando igual. Si yo quiero bajar de, de capacidad en la tabla de equivalencia, el uno siempre va a ir abajo. Si yo quiero subir, el uno siempre va a ir arriba, independientemente de cuál sea el ejercicio. ¿Sí? Si yo quiero bajar de capacidad, el uno abajo. Si yo quiero aumentar de capacidad, el uno arriba. ¿Ok? Entonces acá, como estamos bajando, por eso es el uno abajo. ¿Sí? Y acá vemos, hacemos la multiplicación. Recordemos que debajo de cualquier número, ya sea entero o real, ¿sí? De cualquier número, siempre tiene un denominador que es uno, ¿sí? Que es uno. Seguramente igual lo voy a anotar.
Sí, lo estoy anotando, justamente. ¿Ve? Tiene un denominador que siempre, siempre va a ser uno, ¿sí? Entonces acá, uno por uno va a ser uno. Entonces lo que me queda aquí es simplemente hacer la multiplicación de 1024 por 750. 1024 por 750. ¿Ok? Entonces es lo que hacemos. Y aquí me dictaron sus compañeros de resultado. Mil gracias por haber resolvido la operación. Entonces acá es 780. No, no, aquí creo que está mal. Sí, es justamente, sí. Entonces 768.000. ¿Qué unidades? Kilobyte, ¿sí? Porque megabyte con megabyte se han eliminado. Si lo queremos ver algebraicamente, se van los megabytes. Entonces nos queda la unidad de kilobytes. ¿Ok? Entonces esta sería mi respuesta. Y entonces hemos hecho creo que igual otro ejercicio y me respondieron todos que todo está ok, todo ok. Entonces me respondieron con otro ejercicio. Bueno, hicimos otro ejercicio, perdón. Sí, entonces aquí se me ocurrió igual un número random, ¿sí? Un número X cualquiera. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Seguramente, sí. El usual, ya. Kilobytes. 123.456 kilobytes. Lo quiero llevar a la unidad de terabytes. Terabytes. ¿Ok? Y si se dan cuenta, en este caso, sí, en este caso, estamos subiendo la capacidad. Kilobytes a terabytes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace siempre? Anotar la unidad en la que trabajamos en este ejercicio. En este caso es 123.456 kilobytes. Misma idea que el anterior ejercicio. Por y primero trabajar la parte de unidad de almacenamiento. Anotar abajo los kilobytes. Seguramente lo voy a anotar. O primero me voy a ir a la... Hasta. Lo voy a anotar. Kilobytes. ¿Por qué? Porque kilobyte con kilobyte se elimina. Sí, con ese objetivo. Después de kilobyte, ¿qué es lo que le sigue? Después de kilobyte, ¿qué es lo que le sigue? Le sigue, le sigue. mm, Primero tenemos que ubicarnos a dónde estamos y a dónde queremos llegar. Queremos llevar a terabytes. Ah, entonces necesariamente yo tengo que pasar por lo que es megabyte y por lo que es gigabyte. Sí, no me puedo saltar directamente de kilobyte a terabyte porque el resultado me va a salir mal. Sí, entonces acá tenemos que seguir haciendo multiplicación de fracciones. Y allá arriba del kilobyte, ¿qué es lo que voy a anotar? ¿Qué es lo que le sigue a kilobyte? El megabyte. Entonces ahora mi objetivo es eliminar el megabyte. Entonces abajo le pongo el megabyte, cosa que se elimine. ¿Ok? Cosa que se elimine. Entonces después de megabyte, ¿qué es lo que le sigue? Después del megabyte le sigue el gigabyte. Entonces anoto G. Listo. Me pregunto siempre, ¿ya he llegado a la unidad de destino? ¿Ya he llegado a la unidad de destino? Entonces, eh, no, porque falta. Estamos en gigabytes y quiero llegar a terabytes. Entonces, nuevamente, línea de fracción, gigabyte abajo, lo elimino. Y pregunto, ¿qué es lo que le sigue después de gigabyte? A terabyte. Entonces anoto TB. Pregunto, ¿ya he llegado a la unidad de almacenamiento de destino? Sí, terabyte, terabyte. Entonces, ahí me quedo. Ahí me quedo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le sigue? ¿Qué es lo que sigue? Hacer, pasamos a la parte numérica, ¿sí? A la parte numérica. Entonces, sabemos que un kilobyte tiene, un megabyte tiene 1024 kilobytes, un gigabyte tiene 1024 megabytes y un terabyte tiene 1024 megabytes. Entonces, un megabyte arriba. Como estamos subiendo, el uno va a ir arriba. ¿Sí? En el anterior ejemplo, estamos bajando, entonces el uno va a ir abajo. Estamos subiendo, el uno va a ir arriba. ¿Sí?
Entonces, un megabyte tiene 1024 kilobytes. Un gigabyte tiene 1024 megabytes. Un terabyte tiene 1024 gigabytes. Y es así como se juega, ¿sí? Y es así como se juega. Entonces, ¿qué es lo que me queda? ¿Sí? 1200, no, 123.456 por uno va a seguir siendo 123.456. ¿Sí? Entonces es lo que voy a anotar en la parte del numerador. Sí, en la parte del numerador. Bien, entonces abajo, ¿qué es lo que me queda? 1024 por 1024 por 1024, que eso es igual a 1024 elevado al cubo. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces hago esta operación. ¿Sí? Hago esta operación. Entonces me dictaron que era 0, ah, no, perdón, no, estamos mal. 1,14 y creo que me dictaron exacto, notación científica. 1,14 por 10 elevado a la menos 4. ¿Qué unidades? Terabytes. ¿Sí? No se olviden de anotar las unidades, siempre como en física. No se olviden de anotar las unidades en las que estamos trabajando, ¿ok? Entonces, eh, es, este resultado está expresado en notación científica. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Era em, volverlo un número que no esté denotado con notación científica. Entonces, dos cosas. ¿Qué es lo que me indica una notación científica? Primeramente, ¿sí? Los decidir igual para seguramente aumentar los ceros. Entonces, ¿qué es lo que significa? Me fijo en el exponente del por 10. ¿Sí? Si es positivo o si es negativo, independientemente. Si es negativo, voy a este lado. ¿Sí? A este lado. Si es positivo, al otro lado. ¿Sí? Como la recta general. ¿Sí? De números negativos y positivos. ¿Sí? Entonces, eh, eso. Si fuera positivo, voy al otro lado. Si fuera negativo, voy al otro lado. Y así. Entonces, en este caso es negativo. ¿Qué es lo que me indica? Menos 4. Menos 4. Entonces, ¿qué me indica? Que la coma yo tengo que recoger 4 veces al lado negativo. Una, 2, 3, 4. Y ya en ese punto se va a encontrar la coma. Sí, se va a encontrar la coma. Entonces, ¿qué es lo que hago? Relleno de ceros los espacios. Relleno de ceros los espacios. Sí, entonces mi número ya no escrito en notación científica sería 0,00114 terabytes. Entonces ese de ahí va a ser mi resultado. ¿Ok? Ese de ahí va a ser mi resultado. Sí, entonces acá yo les había preguntado si existe alguna duda o pregunta. Entonces me respondieron que no, más bien, ¿sí? Es lo que me gusta, que todo esté claro, ¿sí? Cualquier duda que tengan siempre no tengan miedo ni interrumpir, ¿sí? Entonces, hemos pasado a lo que era la parte de la práctica, ¿sí? A resolver el ejercicio uno. Entonces, como yo la vi un poco fácil, entre comillas, ¿sí? Entonces, les di este ejercicio para ustedes y que me la envíen a ese número de ahí, 670-3583, ¿sí? A ese número. Y me la enviaron, ¿sí? Y eso es lo que me gustó, que participen, ¿sí? Igual a los compañeros que no participaron, entonces les recomiendo que participen, porque así van a aprender, ¿sí? Así se aprende, ¿sí? Si se equivocan, van a aprender, ¿sí? Entonces aquí traté de sacar una captura de pantalla a al primer ejercicio para llevarlo al otro lado, entonces cosa que
que al final no se pudo. Entonces, mientras ustedes resolvían el ejercicio, ¿sí? Bien, bien. Entonces aquí yo procedí a escribir lo que era el ejercicio de su práctica número uno, ¿sí? Mm, sí, entonces el ejercicio era, em, sí, esto mientras ustedes lo resolvían y me la enviaban a mi número, ¿ok? Sí, y aquí ya entrábamos a lo que era su práctica, sí, su práctica, como primer ejercicio, ¿sí? Nos decía transformar o convertir, ¿sí? Si mal no recuerdo, 700 algo. Entonces veamos qué es lo que eh, escribí en pizarra. Entonces, ¿cuántos kilobytes tiene un CD de 720, hasta 720 megabytes? Ese es el ejercicio de su práctica. ¿Ok? Ese es el ejercicio de su práctica. Sí, está grabando todo ok. Todo ok. Sí. Ya, entonces, eh, ¿cuántos kilobytes tiene un CD de 720 megabytes? Sí, les había dado un tiempo estimado de 12 y 22 para presentar. ¿Sí? Entonces, em, ya, entonces, lo que les estaba diciendo acá es que esta es como una pregunta trampa, ¿sí? ¿Por qué no? Es que nos dan la unidad en la que queremos trabajar 720 al final.
¿sí? Y la unidad de destino al principio, ¿sí? Entonces, básicamente lo mismo. 720 megabytes, ¿sí? Nos ubicamos en donde estamos, megabytes, y queremos llevar a lo que es kilobytes, ¿sí? Entonces, este ejercicio lo habíamos hecho como primer ejercicio. Entonces, básicamente, en el fondo era repetir el ejercicio uno que habíamos hecho y cambiarle los datos, nada más. Entonces, lo mismo, megabyte con megabyte se va y llegamos a kilobytes. Preguntamos, ¿hemos llegado a la unidad de almacenamiento destino? Sí, kilobytes, queremos llegar a eso. Entonces, ahí nos quedamos y anotamos la parte numérica, que en este caso, como estamos bajando, ¿sí? En la tabla de equivalencia, entonces el uno va a ir abajo, ¿sí? Si estamos subiendo, el uno va a ir arriba, ¿sí? Nuevamente. Entonces aquí lo único que quedaba por hacer es multiplicar 720 por 1024. Entonces ahí me estaban dando las respuestas. 737.280. 737.280 kilobytes, ¿sí? Yo creo que acá la coma está por demás, ¿sí? La coma está por demás, pero es para separar la parte de unidades de mil, ¿sí? 737.280 es la respuesta, ¿sí? Entonces, igual ya he revisado sus ejercicios, este ejercicio, la que me mandaron, y les puse con un like a los que respondieron correctamente, ¿ok? Entonces, eso, ¿sí? Entonces, aquí les iba a dar yo una tarea, ¿sí? Una tarea con la que todo lo que hemos visto, ¿sí? De todo lo que hemos visto. Una tarea que engloba todo lo que hemos visto en esta clase, ¿sí? Desde los conceptos, empezando desde ahí. Entonces, ¿cuál era el ejercicio? ¿Sí? Aquí le puse seguramente como tarea. Sí, tarea. Entonces, ¿cuál era la tarea? ¿Sí? Y seguramente ya voy a poner el enunciado. Un blog de notas. Está un blog de notas. Si ese no me lo pueden cambiar si quieren a Word, no sé, a un código fuente, si quieren. Dependiendo de ustedes. ¿Sí? En este caso es un blog de notas, ¿sí? Es un ejemplo cualquiera. Un blog de notas tiene. Y no sabía qué número ponerle y he puesto el resultado del primer ejercicio de su práctica. 737.280. Lobos del 8, sí, sí. Me recuerdas. Lobos del 0. Caracteres. Sí, entonces acá pregunta. ¿Cuánto de espacio, cuánto de espacio ocupa en expresado, ¿sí? ¿Cuánto de espacio ocupa expresado en gigabytes? Y esto los encerré en un cuadrito para su tarea. Y les preguntaba qué tal estaba el ejercicio. Ustedes me respondieron fácil, fácil. Pero ¿qué pasa si yo no les hubiera dado el dato del carácter? Ah, ya hubieran pataleado un cacho, ¿no? Entonces me respondieron la mayoría de sus compañeros que estaba fácil. Es así, es así. Entonces esa es la actitud. Espero que sigan así, sí, diciendo que cada ejercicio es fácil, largo pero fácil. ¿Sí? Entonces, esa es la actitud, chicos, y eso es lo que me gusta, ¿sí?
Entonces aquí yo les preguntaba ya las personas que habían respondido las preguntas correctas, que levantaran la mano, yo creo. Creo que sí. Ah, sí, no, me preguntaban a dónde me la van a enviar, sí. Entonces les dije que me lo iban a enviar a mi número personal, sí, mi número personal, que lo voy a anotar por el chat y creo que igual lo anoté en pizarra. Mm, a ver, lo anoté por el chat y seguramente igual lo voy a anotar en pizarra. ¿Qué? El celular. Sí, mi número telefónico es el 670 35 863. Y lo voy a anotar seguramente en pizarra. Bien, entonces desde les había preguntado sobre... No, me dijeron sus compañeros, me preguntaban por mi nombre, sí, porque algunos eran nuevos en clases, entonces em, soy el universitario Rodrigo Gutiérrez Mamani, sí. Igual para las personas que no estaban conectadas en ninguna clase, entonces, cuando vean este video, ahí está mi número telefónico y mi nombre, que es el universitario Rodrigo Gutiérrez Mamani, sí. Eh, Eso, chicos. Entonces, seguramente aquí ya lo vamos a cortar. ¿Por qué? Porque luego ya es para los chicos que han participado, que ya han anotado sus nombres. Sí, los chicos han participado y han anotado sus nombres. Sí, entonces seguramente aquí lo van a anotar sus nombres. A ver, veamos eso más. Ujú. Mm, Súper, entonces, para una siguiente clase nosotros ya vamos a abarcar lo que es la práctica, ¿sí? Hasta que manejemos bien esta parte de conversiones de unidades, ¿sí? Y luego ya vamos a subir el nivel de los ejercicios de lo que es esta primera parte de unidades de almacenamiento, ¿ok? Entonces a eso me voy. Bien, entonces acá las personas que han participado están levantando las manos y les dije que anotaran su nombre por el chat y es lo que hicieron, ¿sí? Entonces, esto es donde aquí vamos a quedar, chicos, y pues nos estaremos viendo en la clase que viene, ¿ok? Entonces, igual, vénganse preparados con las ganas de aprender siempre, siempre, y nos vemos la siguiente clase, ¿sí? De que tengan un buen fin de semana.